Las 6 personas peligrosas que Carl Jung dice que debes evitar. ¿Alguna vez has sentido el peso silencioso de alguien cerca de ti? Esa presencia que no grita, pero roba tu aire. Deja tu corazón atrapado en una habitación oscura donde la luz no encuentra camino. Es un peso invisible, un silencio que hiere sin palabras, una sombra que camina a tu lado, lenta y constante, sin prisa, solo consumiendo. Conoces ese cansancio, sientes esa fatiga que no se explica, como si tu energía fuera un río que se está drenando sin retorno. Tal vez por mucho tiempo has cargado esa culpa silenciosa de no entender lo que sucede bajo. Sin saber por qué, el pecho insiste en apretarse cuando ciertas personas se acercan. Este dolor no es tu debilidad, no, es la naturaleza humana hablando a través del cuerpo, un grito mudo que dice, algo no está bien aquí. A veces, lo que nos lastima está en quienes cruzamos en el camino, personas que llevan tormentas internas y que sin querer nos arrastran a sus tormentas. Carl Jung, con su sabiduría profunda, nos alerta sobre 6 tipos de personas que pueden ser verdaderas trampas para el alma, no porque deseen el mal, sino porque reflejan sus propios abismos y al acercarse arrastran al otro hacia él. Es un viaje delicado, una jornada donde reconocer estas figuras no es acusar, sino proteger. Es como entender que ciertas bestias en el bosque son invisibles, pero el ruido del corazón alerta cuando se acercan. Percibir esto no es señal de debilidad, sino de cuidado con tu propia alma. Jung no ofrece etiquetas para condenar, sino mapas para navegar el territorio emocional con más conciencia. Cuando nos permitimos ver estas sombras, comenzamos a entender que nuestra respuesta es el único campo donde tenemos dominio. Epicteto susurró que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Así reconocer qué o quién drena nuestra fuerza es el primer paso para afirmar nuestros pies en suelo firme, aunque ese suelo sea áspero, pedregoso, pero verdadero. Puede que no elijas quién cruza tu vida, pero puedes elegir cómo permitir que estas presencias habiten tu espacio interno. Y esa elección, aunque difícil, es el gesto más profundo de amor propio que existe. El silencio a menudo es el escudo invisible que protege lo que queda de nosotros, la fortaleza contra tormentas que no nos pertenecen. Imagina tu corazón como una puerta antigua, marcada por el tiempo, que no se abre para todos, no por orgullo, sino para preservar lo que es sagrado. No toda ausencia es abandono. A veces es solo espacio para que puedas crecer en quietud, sin ruidos que confunden el pensamiento y el alma. Así, este camino comienza ahora, con el simple acto de mirar hacia adentro y percibir. ¿Quiénes son esas 6 personas que Carl Jung señaló que llevan consigo un peligro que va más allá de lo físico? Un peligro que reside en sus sombras proyectadas, que pueden dejar marcas profundas, invisibles, pero reales. Reconocer es un acto de coraje. Seguir ese camino es un acto de cuidado, y como Marco Aurelio recordó, la dificultad muestra lo que somos. El viento frío que sopla por la mente inquieta puede ser también el soplo que nos recuerda nuestra fuerza silenciosa. La montaña que se presenta ante nosotros no es un obstáculo, sino el lugar donde afirmamos los pies para continuar. Esta es la invitación, mirar a esas personas con los ojos del alma, no para condenar, sino para proteger, para saber cuándo es hora de alejarse, de callar, de respirar, porque al final, la mayor batalla es preservar la propia paz, incluso cuando el mundo alrededor parece hecho de tormenta. El manipulador es como un río tranquilo que esconde remolinos peligrosos bajo su superficie. A primera vista, parece ser un amigo, alguien que entiende y apoya, pero pronto percibimos que cada gesto, cada palabra, es cuidadosamente calculado para jalarnos hacia abajo, a donde el oxígeno falta y el corazón se aprieta. Estar cerca de él es sentir que tus pasos no son tuyos. Ellos bailan según una música que no oímos, una melodía invisible que dicta los movimientos y decide lo que podemos o no sentir. Esta persona posee una habilidad silenciosa de distorsionar la realidad, de transformar la verdad en algo maleable, tan frágil como el vidrio que se quiebra al menor toque. Es una danza peligrosa entre el afecto y el control, donde el amor se vuelve una prisión sin barrotes y la libertad un sueño olvidado. En la presencia del manipulador, nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde las dudas y las inseguridades se extienden como fuego, quemando lentamente lo que queda de la confianza en uno mismo. La manipulación
no se revela en gritos o confrontaciones obvias, se manifiesta en gestos sutiles, una mirada que pesa, una pregunta que es una trampa, un silencio que habla más que las palabras. La sensación es de caminar en un bosque oscuro donde cada sombra parece un peligro inminente y el cuerpo, aún exhausto, permanece alerta, atrapado en una vigilia silenciosa. Y es precisamente este desgaste invisible lo que hace tan difícil percibir cuánto hemos sido enredados. Cuando nos dejamos enredar, es como si fuéramos hojas al viento, llevadas sin control, lejos del suelo firme. Jung nos alerta de que estas personas pueden ser peligrosas porque nos roban el contacto con nuestra propia esencia, haciéndonos dudar de nuestros sentimientos, de nuestra percepción. Es un tipo de violencia silenciosa, una erosión lenta que corroe el alma sin alarde. En medio de esta confusión, la voz interior se cae. El corazón que antes latía fuerte, lleno de esperanza, ahora duda, vacila. La libertad de ser quienes somos parece un lujo prohibido. Pero es justamente en este silencio, en esta prisión invisible, donde reside la mayor batalla, la lucha para reencontrar la propia verdad. Séneca nos recuerda que la verdadera libertad está en el dominio de uno mismo, porque incluso cuando el manipulador intenta doblar nuestros pensamientos y sentimientos, lo que está fuera de nuestro control jamás podrá controlar lo que habita dentro. Es allí, en el silencio profundo del corazón, donde se encuentra la resistencia más sólida, una fortaleza invisible, hecha no de muro, sino de presencia y conciencia. Esta lucha es silenciosa, pero necesaria, y aunque parezca imposible, el simple acto de reconocer el hilo invisible que nos atrapa ya es un paso para retomar el propio poder. Porque el río, por más turbulento que esté, puede siempre encontrar su camino de vuelta al mar, donde la inmensidad acoge y la paz no depende de la corriente. Sentir esta prisión sin barrotes no es debilidad, es una invitación para sumergirse en la propia esencia, para escuchar las verdades que el cuerpo susurra cuando la mente está demasiado cansada para pensar. Es una invitación para redescubrirse a uno mismo, un paso a la vez, aunque parezca demasiado lento. El manipulador es una sombra que puede volverse luz siempre y cuando podamos elegir no caminar más en la oscuridad. Es un desafío para aprender que, a veces, el mayor acto de amor es soltar las manos que intentan sujetar nuestro pecho. Porque la libertad verdadera nace en el suelo firme del autocuidado, no en las cadenas invisibles del control ajeno. El envidioso carga un peso que no es suyo, una sombra que consume silenciosamente el brillo de los demás, como si la luz fuera una moneda rara que solo puede existir para algunos. Estar cerca de él es sentir que el aire se vuelve denso, como si una niebla fría cubriera el corazón, impidiéndole latir libremente. Es una presencia que mira no lo que eres, sino lo que tiene. Y en esta visión estrecha, el valor se mide en posesiones, logros, sonrisas que el otro aún no puede ostentar. Esta persona vive en un constante desequilibrio interno, donde la alegría ajena se convierte en una herida abierta y la comparación una espada que corta hondo. La envidia no es solo un sentimiento, sino una prisión invisible que atrapa a quien la siente en un ciclo de sufrimiento, porque en el fondo nada apaga el hambre que solo crece, el hambre de ser visto, de ser reconocido, de ser suficiente. Pero al intentar apagar el brillo del otro, termina hundiéndose aún más en su propia oscuridad. La mirada del envidioso pesa como una nube cargada que nunca se descarga, una tormenta que amenaza con inundar el campo fértil donde la esperanza podría crecer. Lo que parece rabia es, en realidad, un lamento silencioso, un grito que se pierde en las entrelíneas del día a día. El cuerpo se tensa, la respiración se vuelve corta y el alma, asfixiada, busca un alivio que nunca llega. En la convivencia con esta sombra, la sensación es de que tu propia luz se apaga poco a poco, como una vela luchando contra el viento. Te sorprendes mirándote hacia adentro, intentando entender por qué la presencia ajena corroe tu paz, por qué la alegría del otro se transforma en una espina en el pecho. Y esta duda duele más que cualquier confrontación abierta, porque es la duda sobre uno mismo la que más corroe. Marco Aurelio enseñaba que la envidia es un veneno que solo afecta a quien lo bebe. Es una herida que nadie puede curar además de aquel que se niega a cargar el peso de la comparación. Es la trampa de la mente que se olvida de mirar hacia adentro a la propia virtud y busca en el otro lo que le falta para sentirse íntegro. Esta paradoja es cruel. Cuanto más intenta disminuir el brillo del otro,
más oscurece su propia alma. La envidia es una prisión sin barrotes, donde el prisionero se olvida de que la llave está en sus manos. Aquel que vive en este ciclo corre el riesgo de perderse, de volverse un extraño para sí mismo, un espectro que observa la vida pasar, siempre desde fuera. Pero hay una belleza triste en esta lucha, el reconocimiento de que el dolor del envidioso es en realidad el eco de una soledad profunda. Es el vacío que no puede ser llenado por logros externos, porque reside en un lugar que solo el silencio puede tocar. Es allí, en la quietud del corazón, donde la curación comienza, no para apagar la envidia, sino para transformarla en un aprendizaje sobre los límites del deseo. La envidia, entonces, se revela como un fuego que quema por dentro, pero que también puede iluminar el camino hacia la libertad si aprendemos a mirarla sin miedo, porque solo en la luz de la conciencia conseguimos ver que el brillo del otro no disminuye el nuestro y que la verdadera abundancia nace de la aceptación de lo que somos, en el momento exacto en que estamos. Así, el envidioso, aun siendo una presencia difícil, es también un espejo, una invitación para que nos afirmemos en la claridad de la propia esencia y aprendamos que la paz no depende de lo que está afuera, sino de lo que conseguimos cultivar dentro. Porque al final, el campo donde florece la serenidad es siempre el suelo donde plantamos nuestra propia verdad. El crítico continuo es una presencia que resuena dentro de nosotros como un viento cortante, que no cesa, que no da tregua. Sus palabras no son solo habladas, son cuchillas invisibles que se clavan en el delicado tejido de nuestra autoestima, dejando heridas que no siempre conseguimos ver, pero que duelen en silencio. Estar ante él es sentir que cada gesto, cada pensamiento será examinado, juzgado y casi siempre encontrado insuficiente, imperfecto, indigno de amor o aceptación. Es como caminar en un paisaje donde el cielo está siempre cargado y la luz del sol raramente atraviesa las nubes espesas del juicio. El cuerpo se endurece, el pecho se aprieta y la mente se pierde en un laberinto de duda, donde la voz interna que debería confortar se calla, sustituida por un susurro frío e implacable que repite: no eres suficiente. Esa frase, dicha tantas veces, se vuelve un mantra que corroe el silencio y la paz interior. El crítico no hace pausas, está presente en los detalles mínimos, en la forma en que sostenemos una taza, en el tono de voz que usamos, en la manera en que respiramos. Todo es motivo para señalar fallos, para lanzar sombras sobre lo que podría ser un simple acto de existir, y esa presión constante transforma lo que antes era libertad en una prisión dorada, donde el peso de la aprobación es una carga imposible de llevar. Este juicio continuo es, paradójicamente, una máscara para la propia inseguridad del crítico. Proyecta en nosotros sus propias heridas, su propia incapacidad de aceptar la imperfección humana, una batalla interior librada con la armadura del rigor excesivo. Es una guerra silenciosa, una guerra donde nadie sale vencedor, solo sobreviviente. Epicteto recordaba que no debemos dejarnos perturbar por lo que no está en nuestro poder. Sin embargo, cuando el crítico habita cerca, parece que todo está fuera de nuestro control, como si nuestra esencia fuera una hoja a merced del viento despiadado. Pero hay un espacio donde esa voz puede ser acogida sin que nos domine, donde el juicio puede ser visto como un reflejo, no como la verdad absoluta. Es en ese espacio, entre el soplo del viento y la firmeza de la raíz, que encontramos la posibilidad de reconstrucción. Reconocer al crítico es darle un nombre, un lugar, una existencia que no sea tiránica, sino que sirva para el crecimiento. Porque en la vida, la crítica no necesita ser un castigo, sino una invitación a la vigilancia cuidadosa, al cuidado con el propio camino. Pero cuidado para no perderse en ese eco constante. Séneca decía que la ira es un fuego, calienta o quema. El crítico puede ser fuego que calienta cuando nos ayuda a mejorar, pero si lo dejamos controlar, será fuego que quema, destruyendo lo que hay de más precioso, nuestra confianza en ser humanos con todas nuestras imperfecciones. Por lo tanto, el crítico continuo no es un enemigo a ser eliminado, sino una sombra a ser comprendida, una parte del paisaje interno que necesita ser vista con compasión y firmeza. La batalla no es contra él, sino por nuestra libertad de existir, plena, incluso ante los ojos atentos y exigentes. Así, la voz que antes era cuchilla
puede volverse un farol, luz que guía sin herir, iluminando el camino de vuelta a casa, a uno mismo. La víctima crónica es una presencia envuelta en una niebla de quejas y sufrimientos que nunca cesan. Camina por la vida como si estuviera cargando un fardo invisible, un peso que parece insoportable, pero que, paradójicamente, nunca deja ir. Estar cerca de ella es sentir un campo magnético de dolor, un jalar constante hacia adentro de una tormenta donde el mundo entero es el enemigo, menos ella misma. Es un lugar donde la culpa es distribuida como si fuera moneda corriente y el papel de salvador siempre ofrecido sin que nadie lo pida. Esta persona vive en un ciclo donde el dolor es la identidad y la razón de existir. Lo que podría ser un llamado para la transformación se vuelve una trampa donde el sufrimiento es repetido, recitado como una plegaria que nunca alcanza alivio. El cuerpo se tensa ante ese peso, la respiración se vuelve corta y el alma parece estar atrapada en una celda hecha de lamentaciones que resuenan sin fin. Lo que hiere no es solo el lamento en sí, sino el efecto que esa postura ejerce sobre quien está alrededor. Es como estar en una casa donde las ventanas están cerradas y el aire pesado se acumula sin salida, asfixiando incluso a quien desea ayudar. El silencio de la víctima está cargado de reclamos no dichos, de una expectativa constante de que los otros asuman la responsabilidad por su dolor, negando la posibilidad del autocuidado y de la libertad. Marco Aurelio enseñaba que no nos perturba aquello que sucede, sino la opinión que tenemos sobre eso. Sin embargo, la víctima crónica parece haber atrapado su corazón en una opinión fija de desamparo, donde el poder personal es siempre delegado a fuerzas externas. Esa visión reduce la capacidad de acción, transformando el sufrimiento en una prisión que se autoalimenta, en un círculo vicioso que drena energía y esperanza. Pero detrás de esa armadura de sufrimiento existe una herida profunda, un grito de auxilio que no sabe otra forma de expresarse. Es el paradoja del que llama por ayuda, pero rechaza el poder de liberarse. Esa dinámica crea una tensión dolorosa, donde el amor propio se pierde para el amor condicionado, que depende del otro para existir. El camino de la víctima crónica es el umbral entre la aceptación del dolor y la búsqueda por transformación. Es un territorio delicado donde el autocuidado puede parecer traición y el coraje de decir basta es visto como abandono. Aún así, la fortaleza más resistente nace de la decisión de no definirse solo por el sufrimiento, sino de permitir que el dolor sea apenas un capítulo, no toda la historia. Epicteto decía que la libertad es el único bien que no puede ser quitado sin nuestro consentimiento, y ese consentimiento muchas veces es dado de forma inconsciente, en una entrega silenciosa que perpetúa el ciclo. Reconocer ese acto es el primer paso para recuperar el poder perdido, para abrir las ventanas de la casa donde el aire puede finalmente circular. La víctima crónica entonces es una invitación para que podamos aprender sobre los límites del cuidado y la importancia del amor propio. Es un recordatorio de que la verdadera libertad reside en la elección, aunque dolorosa, de levantarse, incluso cuando el peso parezca insoportable. Porque al final, la mayor transformación ocurre cuando nos permitimos salir de la tormenta y mirar el cielo, aunque gris, y saber que allí también existe esperanza. La decisión de alejarse de esas 6 personas no es un acto de egoísmo, sino una jornada silenciosa de autocuidado que muchos temen iniciar. Aceptar que algunas presencias no nos sirven, incluso cuando están entrelazadas con memorias y promesas, es un ejercicio de coraje que exige más que fuerza, exige compasión por uno mismo. Romper esos lazos invisibles es como soltar las anclas que nos prenden a aguas turbulentas, abriendo espacio para que el propio corazón encuentre su ritmo, su silencio. Esta ruptura no ocurre de forma abrupta, ni con pasos largos y decididos. Se parece más a una danza lenta, vacilante, donde cada paso para alejarse es acompañado por un recuerdo, un miedo, una duda. El cuerpo que antes estaba preso a cadenas invisibles comienza a sentir el viento, siente la posibilidad de movimiento, aunque tímido, y es en ese viento, en el soplo que viene de la libertad recién descubierta, donde reside la esperanza
de reencuentro consigo mismo. La batalla interna que se libra en ese proceso es delicada. Muchas veces el miedo de estar solo es mayor que el dolor de la convivencia con esas presencias peligrosas. La mente crea historias, justifica, rememora momentos buenos, intenta esconder la verdad que el corazón ya sabe. No toda compañía es refugio. Esa contradicción es la verdadera prueba de nuestra humanidad, el paradoja entre querer pertenecer y necesitar protegerse. Marco Aurelio nos recuerda que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Cuando decidimos cambiar el círculo que nos rodea, comenzamos a pintar nuestra alma con tintas nuevas, colores más claros, más firmes, que reflejan la serenidad conquistada en la práctica del silencio y de la presencia, porque en el fondo esta decisión no es contra el otro, sino a favor de lo que nos hace respirar hondo, nos permite escuchar el propio corazón y encontrar paz. Y esa paz no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de responder y no reaccionar, de ser un farol inmóvil en medio de la tormenta. Es reconocer que, aunque no podamos controlar las personas que cruzan nuestro camino, podemos elegir cómo dejarlas entrar y por cuánto tiempo permanece. Este límite es un acto sagrado de respeto propio, un muro invisible que protege el jardín donde cultivamos la vida. El camino es largo, no siempre lineal. Habrá recaídas, dudas, dolores que parecen insoportables, pero incluso la montaña más alta es conquistada un paso a la vez, y la firmeza no viene de la ausencia del viento, sino de la raíz que se profundiza en la tierra. En ese proceso, cada elección por uno mismo es un gesto de amor silencioso que construye, ladrillo a ladrillo, la fortaleza del alma. La jornada para evitar lo que es peligroso no es un cerrar de puertas, sino la construcción de puentes internos, puentes que nos llevan al encuentro de la integridad, de la claridad y de la quietud, porque, como enseñaba Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con la comprensión de un principio simple. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. La sabiduría está en aprender a vivir con eso, con serenidad, afirmando los pies en la tierra, el corazón en la verdad y los ojos en el horizonte de la propia transformación. El silencio es una de las prácticas más poderosas cuando enfrentamos a personas que drenan nuestra energía, cuando las voces ajenas amenazan con sobreponerse a nuestra propia verdad. No es vacío, tampoco ausencia, es un espacio sagrado donde el alma encuentra respiro y claridad, una pausa que permite escuchar lo que realmente importa. Sentarse en silencio, aunque sea por breves instantes, es dar un paso hacia afuera de la tormenta, es crear un refugio interno donde el ruido del mundo no alcanza. Imagina el corazón como una caverna profunda, donde los ecos se pierden y los sonidos se confunden. El silencio es el guardián de esa caverna, la sombra que protege lo que hay de más frágil y verdadero dentro de nosotros. En ese abrigo invisible, la rabia, la tristeza y el miedo pueden surgir sin ser aplastados o negados. Pueden existir, ser reconocidos, incluso tocados, sin que necesiten dominar nuestra narrativa. Es en ese espacio que la transformación comienza, no como un grito, sino como un susurro que se vuelve firme. La respiración, lenta y consciente, es el ancla que mantiene el cuerpo y la mente presentes en ese momento de quietud. Inspirar y expirar, contando silenciosamente, es un gesto simple, sin embargo, revolucionario. Es como lanzar una cuerda a uno mismo en medio del caos, una línea de seguridad que evita el buceo en la confusión emocional. Esta práctica no elimina el dolor, pero ofrece una distancia, un espacio donde podemos observar las emociones con gentileza, sin ser arrastrados por ellas. Séneca nos enseñaba que no es porque las cosas son difíciles que no osamos, es porque no osamos que son difíciles. El silencio es la osadía de mirar hacia adentro, de enfrentar las sombras sin prisa ni presiones. Es el coraje de aceptar que lo que duele existe y que esa aceptación no es rendición, sino poder. Poder de elegir dónde colocar nuestra atención, cómo responder a lo que nos hiere, cómo preservar nuestra integridad. Esta práctica puede ser hecha en cualquier lugar, en una silla, en el suelo, incluso en un rincón silencioso de la mente. Lo que importa es la intención de conectarse consigo mismo, de dar voz a lo que permanece callado en la rutina agitada, por 2 minutos, por 5, por 10, el tiempo que sea posible para cultivar ese encuentro íntimo
con el propio ser. En el silencio, aprendemos que la presencia constante de personas peligrosas no necesita ser una sentencia permanente, que existe un lugar dentro de nosotros donde podemos recogernos, restaurar fuerzas y reencontrar la claridad. Ese lugar es el santuario del alma y el silencio es la llave que abre su puerta. Así, el silencio deja de ser ausencia para volverse un espacio de resistencia y transformación. Es el abrazo que nos damos a nosotros mismos cuando el mundo insiste en jalarnos lejos de nuestra esencia. Y en ese abrazo firme y sereno encontramos la fuerza para continuar, no porque la tormenta pasó, sino porque aprendimos a ser la montaña que permanece inmutable, incluso bajo el viento más fuerte.